Hola, buenos días. ¿Cómo están? Buenos días, profesor. Hola, buenas tardes por allá, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí lo más bien, gracias. ¿Ustedes? Bien, también. Calor. Gracias a Dios. Ya, ahora sí que vamos a empezar. Primero que todo, me voy a mostrar para que vean que no soy un robot. Es como siempre dicen. Hola. Hola. Sigo siendo el mismo, así es que no os preocupéis. ¿Están todos ahí? ¿O algunos se fueron? Hola, aquí estoy. Ahí están. Ya, perfecto. Vamos a iniciar la clase de hoy en lo que habíamos quedado la última vez. Y si se acuerdan, la última vez hicimos muchos ejercicios, estuvimos haciendo ejercicios de qué, de la oración, de cómo se forman las oraciones. Y más que nada, estamos haciendo ejercicios de la oración principal. ¿Ustedes ven lo que está puesto aquí? Bueno, se ve lo que está aquí, ¿no? Ustedes están viendo lo que les estoy mostrando, ¿no? Sí, el texto de un libro. Ya, sí. Esto más que nada solamente un pequeño repaso de un libro que se usa mucho para enseñar sueco también, que se llama Sueco para los principiantes, Sueco de los principiantes, ¿no? Y lo que habíamos visto es un repaso solamente del orden de las palabras de las oraciones, con varios verbos. Habíamos visto, por ejemplo, que primeramente usamos el sujeto y un verbo, y en este orden tenemos, esto parece que lo vimos la vez pasada, tenemos el sujeto, el verbo y el verbo número 1, y después tenemos otro verbo, y después tenemos lo que es el complemento, lo que habíamos hablado del complemento, que, ¿cómo decíamos, cómo se llama el complemento en sueco? ¿Predicado? No, en sueco. Ah, Era object. object, exactamente. El sujeto, el verbo y el complemento. Y en el complemento, aquí en español, nosotros tenemos diferentes complementos también, ¿no? Tenemos el directo, que el directo casi siempre es una respuesta al verbo en sí, ¿no? Y el circunstancial, que viene siendo lo que decimos nosotros, el adverbial de tiempo y de lugar, ¿no? En la primera, por ejemplo, Ulla behöver spara pengar. Ulla necesita ahorrar dinero. Entonces, el complemento directo es dinero. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que necesita ahorrar? Dinero. Entonces, siempre el complemento directo, nosotros en español tenemos lo que es el complemento directo y el complemento circunstancial. Lo que en sueco también es lo mismo. Tenemos lo que es el complemento, el object, y después ellos le llaman, ¿qué es este? El object, aquí, en esta oración, por ejemplo, de las oraciones principales, oración principal, ese es el object, que es el complemento directo, porque es una respuesta al verbo, a una pregunta del verbo, ¿no? Va. Y el adverbial, que ellos le llaman adverbial, es lo que es el complemento circunstancial para nosotros, que indica lugar y tiempo. Como vemos en el ejemplo 1, por ejemplo, Lisa läser tidningen y sängen klockan 7. O sea que Lisa lee el periódico en la cama a las 7 de la mañana, ¿no? Entonces tenemos una pregunta al verbo, ¿qué es lo que lee? El periódico. Entonces ella es el complemento directo, lo que llamamos en español. Y el circunstancial es
cuándo lo lee y dónde lo lee, cuándo y dónde, lugar y tiempo. Eso es lo que está diciendo aquí. De la misma manera, por ejemplo, la segunda oración que dice, yo måste gå till posten genast. Genast. ¿Y el måste, que habíamos dicho que significaba el måste? Que lo tenemos Tener ahí. que. Tener que, claro. Entonces, en lugar de poner yo tengo que ir, nosotros no necesitamos usar el sujeto, ¿no? El sueco sí, pero nosotros no. Tengo que ir al correo enseguida. Llenas es ya, enseguida. Tenemos lo mismo aquí, no tenemos ningún complemento directo, pero tenemos un circunstancial, porque estamos hablando de un lugar. ¿Dónde tenemos que ir y cuándo? Al correo, ¿no? La otra, de börjar regna nu. De börjar regna, lo que habíamos hablado, de börjar, de regnar, de snöar. O sea, está empezando a llover ahora. Está empezando a llover, que es lo que es el verbo 1 y verbo 2, porque tiene dos verbos. Y después tenemos el complemento circunstancial, lo que nosotros llamamos el adverbial de tiempo, ahora. Aquí tenemos lo mismo, hon måste sluta röka. Tenemos el sujeto, el primer verbo, que la mayoría de las veces es un verbo, ¿cómo le llamamos verbo? Auxiliar. Auxiliar, exactamente, ahí se me había quedado. Verbo auxiliar y después tenemos el otro verbo que siempre va en infinitivo, ¿no? Aquí tenemos, ¿cuántos verbos tenemos aquí en esta oración? 3. ¿Cuál? Tiene. Måste, claro. Måste. Tiene que, ¿ah? Måste. Sluta. Sluta es dejar y röka es Röka. Fumar. fumar. Claro. Måste sluta röka. Entonces, ¿qué pasa? Que el måste, el sujeto y el verbo van siempre unidos y el verbo va siempre en segundo lugar. De eso estábamos claros, ¿no? Eso ya se lo han aprendido ya de memoria ya. El verbo siempre va en segundo lugar y al lado del verbo siempre va el sujeto. Incluso cuando invertimos las oraciones. Siempre queda el verbo en segundo lugar después del complemento circunstancial o del complemento directo, queda el verbo en segundo lugar, después viene el sujeto y después viene todo lo demás, ¿no? Los otros verbos y todo lo demás. Por ejemplo, aquí tenemos 3. Hon måste, måste está conjugado en hon, en presente, y sluta y röka están en infinitivo, y es lo mismo que nosotros tenemos en español. Dejar y fumar son infinitivos. Tiene que corresponde al verbo, en este caso de ella tiene que dejar de fumar en diciembre. Y en el último ejemplo tenemos un complemento directo, no un circunstancial. Vi hörde, pasado, de höra, de oír. Vi hörde ett flygplan. ¿Qué es lo que escuchamos? ¿Qué es lo que oímos? Un avión. Le ponemos puesto vi hörde ett flygplan igår, ayer, pero ya el ayer hubiese sido complemento circunstancial, porque ya estamos hablando de un tiempo, ¿no? Si la oración solo lleva un verbo, como en este último ejemplo, por ejemplo aquí, se coloca obviamente bajo el verbo 1, por supuesto, y son dos verbos, siempre el sujeto y el verbo, ¿no? Después vienen los demás verbos. Tenemos lo que son los adverbios especiales, y los adverbios especiales son los que yo les he dicho que son eso, el bestämningsord, esto. ¿Se acuerdan que el bestämningsord, que aquí le llaman sats adverbial, un adverbio de la oración, y que en español le llaman adverbios especiales, es el que tiene que, uno lo puede llevar una negación como el inte, ¿correcto? Puede llevar también como adverbio de alltid, siempre, aldrig, nunca, y etcétera, ofta, ibland, y etcétera, etcétera, ¿no? El bestämningsord, que tenemos sujeto, verbo, el bestämningsord, que puede ser una negación, que se le hace el inte, y después vienen los otros verbos y el complemento directo y el complemento circunstancial. Si lo explicamos en ese momento, ¿no? Si escribiéramos esto en español,
hagamos el ejercicio de escribir esto en español. El subject, ¿qué viene siendo? Sujeto. Esto. Y vamos a hacer el mismo ejemplo de arriba, lo vamos a hacer todo en español. Si es que encuentro el signo más. Aquí. Ya, y después del sujeto, ¿qué es lo que viene? Verbo. El verbo. ¿Qué verbo? Principal. El 1. Le ponemos, ¿ya? El primer verbo. Después tenemos Bestemningsort, y en este caso Bestemningsort le vamos a colocar este nombre. Adverbio especial. Dice, hay en sueco una especie de complementos circunstanciales que se colocan en un lugar de la oración diferente al de los demás complementos circunstanciales corrientes. Porque el complemento circunstancial corriente es el que va aquí, ¿no? Pero hay también, nosotros también tenemos eso en español, ese que es especial. Están constituidos por adverbios y se llaman en sueco, ¿cómo se llaman? Sats adverbial. Y es lo que tenemos aquí, sats adverbial. Y lo que en otras palabras nosotros dijimos Bestemningsort. ¿Y cómo se puede traducir literalmente Bestemningsort? Palabra que define. Una palabra que define la oración, porque si tú le pones una negación ahí, te cambia toda la oración, te cambia de afirmativo a negativo. Por eso estos son adverbios, mejor dicho, ut, palabras, bestemming es decidir, definir. Palabras que definen. En este caso, se le llama gramaticalmente sats adverbial, lo que en español vendría siendo adverbios especiales. Por ejemplo, tenemos que el inte pertenece a dicho grupo de adverbios especiales. ¿Ya? Eso lo sabemos, lo hemos visto, hemos hecho ejemplos incluso. Y otros ejemplos son alltid, que siempre, ofta, a menudo, ibland, a veces, aldrig, nunca, kanske, quizás, quizás, le falta una S. Tyvärr, tyvärr. ¿Alguien puede pronunciar esa palabra? Tibar. Tyvärr, tyvärr. Tibar. Tivar, y que estivar lo van a ver en muchas oraciones cuando veamos algunos textos, que significa desgraciadamente, desafortunadamente. Después está lyckligtvis, lycklig es ser feliz, lyckligtvis es afortunadamente, porque pasa a ser adverbio. Säkert, seguro, o sea, seguro de seguridad. Nog, probablemente. Y también está este que dice i själva verket. Este no lo hemos visto hasta el momento, que significa en realidad, que puede también ser egentligen. Hay un adverbio que se llama egentligen, que es lo mismo que i själva verket. Profe, ¿puede repetir de nuevo ese último, por favor? ¿Tú quieres la pronunciación? Sí. Ya. I själva verket. I själva verket, que significa en realidad. Gracias. De nada. Si yo les coloco acá, vamos abajo, que no, después subimos i själva verket es lo mismo que decir egentligen, y esto significa en realidad. No, ahí tienen un sinónimo de lo que själva verket, egentligen, lo que significa en realidad, ¿no? Bueno, pero eso los habíamos visto, ¿se acuerdan que los habíamos visto, no? O sea, de eso lo sabemos nosotros, lo que nosotros llamábamos Bestemningsort, que en este caso le llaman adverbios especiales. Estos adverbios se colocan inmediatamente, ojo, detrás del verbo. Uno, siguiendo este esquema. Queda
el sujeto, después del sujeto viene el verbo, después viene el adverbio especial, después viene el otro verbo y después viene lo que es complemento directo y circunstancial. ¿Cuál es el complemento directo? El que responde a al verbo en sí. Vi vill inte dricka mjölk. O sea, nosotros no queremos beber leche. ¿Qué es lo que no queremos beber? Leche. Ese es el complemento directo. ¿Cuándo no queremos beber leche? En la mañana, en la tarde, en la cama, en el baño, qué sé yo, lo que sea, ¿no? No. ¿Cuándo queremos beber? Eso ya viene siendo circunstancial. O sea, en ese caso, con la comida. Vendría siendo así. Si estábamos haciendo este ejercicio, teníamos el sujeto, después el verbo, y después, ¿qué teníamos? A ver si se acuerdan. ¿Cómo se dice en español? Palabra especial. Adverbio especial. ¿Ya? Después, ¿qué viene después? Si seguimos arriba, como es lo mismo que tenemos arriba, viene otro verbo, ¿no? Todos los demás verbos. Porque aquí el verbo uno, el único que va aquí, el verbo uno, ¿no? El número uno, o sea que es el principal, que el que va conjugado con el sujeto. Después de esto viene el adverbio especial, después viene siempre después directo del verbo, después viene el otro verbo y después viene lo que es el complemento. Después viene el complemento, ¿no? Todo esto es complemento. La diferencia, porque la diferencia del complemento en sí es que le llamamos en español complemento directo y complemento circunstancial. Pero en realidad viene todo lo que es complemento, que van incluidos los dos, el directo y el circunstancial. Lo que vamos viendo aquí, por ejemplo, si lo vemos en sueco, si lo traducimos al español, subject, ¿qué es lo que es? Sujeto. Después viene el Verbo. Después viene por si hay otro sujeto, ¿no? Y esto más que nada, aquí lo hacen cuando invertimos la frase, sabemos que el adverbial, por eso le ponen entre paréntesis adverbial ahí, ¿no? Bueno, el satz adverbial es el adverbio especial, después viene el otro verbo, que son los verbos infinitivos, y después viene lo que es el object, que es el complemento directo, y después viene el adverbial, o sea, lugar y tiempo, que es el complemento circunstancial. ¿Queda entendido ese orden de las oraciones? Recta, ¿verdad? ¿Perdón? Para las oraciones rectas, ¿verdad? Sí, estas son para oraciones rectas, claro. Porque como vimos anteriormente, para las oraciones invertidas, lo único que hacemos nosotros es, como lo ven aquí, la oración invertida, es que todo esto, Platz, Tit, Objekt, o sea que todo el complemento se puede usar un lugar, se puede usar un tiempo o se puede usar en complemento directo, o los tres juntos, independientemente cómo se use, ¿no? Porque hay veces que, por eso que si ustedes se fijan en el orden de la invertida, viene cualquiera de estas cosas, después viene el primer verbo y al lado del verbo viene el sujeto. Y después viene ese adverbio especial. Después vienen los demás verbios y lo que queda del complemento, que puede ser directo o circunstancial, independientemente, o sea, dependiendo de qué es lo que pusimos aquí adelante. ¿No? Por ejemplo, en este caso, en sueco, por ejemplo, si cambiamos solamente, ustedes vieron que la oración principal decía "y sängen klockan 7", ¿no es cierto? ¿Qué cambiamos nosotros? Solamente el tiempo, tid, en este caso tid, lo pusimos aquí a las 7. Y aquí no quedan más complemento. Y después viene el verbo, porque el verbo siempre va en segundo lugar. Después viene al lado del verbo el sujeto, después viene el adverbio especial, si tuviéramos alguno, incluido lo que es la negación.
Después tenemos los demás verbos, si es que hay demás verbos. Después tenemos lo que es el complemento directo, respuesta a una pregunta del verbo. Y después tenemos el complemento circunstancial, que es el complemento restante. Eso es lo que nos quiere decir lo que les estoy mostrando. ¿Yo por qué les quiero mostrar esto? Complemento. Entonces, después del complemento aquí tendría que ser complemento. ¿Qué clase de complemento? Directo. Y circunstancial. Y circunstancial. ¿No? Eso es. Es el complemento directo y después viene el circunstancial, viene siendo lo que es lugar y tiempo. La forma más fácil de saber si el complemento es circunstancial, o sea, si el complemento es directo, es hacerle la pregunta al verbo en una oración, ¿no? Por eso tenemos aquí Hun köper bröd. Alguien que me diga qué significa esta oración, que la traduzca. ¿Quién se atreve? De a uno, no todos juntos. Él compra pan para para el almuerzo. No es claro, sería för, lunch, para el almuerzo, pero es före. Y la vez pasada vi que significaba före. Antes. Es el antónimo de efter. Ok. Te los escribí la vez pasada. Före, antes. Efter, después. Före, antes. O sea que ella compra pan antes del almuerzo. Entonces, si ustedes ven, ¿qué es lo que compra ella? Pan. Complemento directo. Y el complemento circunstancial, ¿cuándo? ¿A qué hora? ¿Dónde? Eso ya se coloca acá. Lugar y tiempo. Por eso le ponen lugar y tiempo. Si vemos el otro ejemplo, aquí tenemos lo mismo, por ejemplo. Dice, du måste alltid skriva postnummer på alla brev. Si yo les dijera, claro, no les puedo tapar, yo les tapo con la mano esto, pero que ustedes lo ven igual. No sé cómo tapárselo. Pero si yo les dijera aquí, si no miran esto, claro, ya lo miraron, pero bueno, si no lo hubiesen mirado. Ustedes saben que el måste es tener que, ¿no? El alt es siempre, escriba es escribir y postnummer es el número postal, Brev es carta, alla todas. Entonces, si nosotros analizamos la oración, quería, tú tienes, como dice aquí abajo, tú tienes que escribir siempre el número postal en todas las cartas. O sea, escriba po, escribir en todas las cartas. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, si nosotros vemos aquí, tenemos lo que es el sujeto, tenemos lo que es el verbo, tenemos el adverbio especial, que la primera era negación, aquí es alltid. Tenemos los otros verbos, que puede ser 1, 2, 3, 50, 60 verbos, no importa lo que sean, pero en infinitivo. Tenemos lo que es el complemento directo, que es una respuesta del verbo, y tenemos el circunstancial. Los otros ejemplos, por ejemplo, de brukar aldrig snöa i augusti. Nunca, brukar, no acostumbra a nevar, no suele nevar en agosto. Snöa, nevar, aldrig, nunca. Brukar, soler, o sea, acostumbrar. Lo mismo aquí, tenemos lo que es el sujeto, que es det, que es el sujeto indefinido, porque no está hablando de ni ningún sustantivo o ni ninguna persona en particular. Entonces se usa el det. Brukar aldrig snöa i augusti. Verbo complemento circunstancial. La siguiente dice, alla behöver inte sova 8 timmar. O sea, todos no necesitan dormir 8 horas.
Todos no necesitan behöver sujeto, verbo, siempre sujeto y verbo. Por eso lo colocan con esta figurita, porque sujeto y verbo siempre van unidos. Ostativas, ¿no? Después tenemos ula, ule, reser, sällan, rara vez, raramente. Utomlands, al extranjero. Ule viaja raramente al extranjero, o sea, casi nunca. Sällan es casi nunca, ¿no? Vi träffade ofta Per i Stockholm, o sea, veíamos o nos encontrábamos a menudo con Per en Estocolmo. Veíamos a Per a menudo en Estocolmo. ¿Quedó claro lo que es esto, lo de los adverbios especiales? Y de la oración recta, rock. Dice, como ya vimos cuando tratamos de oraciones con un solo verbo, se coloca siempre delante del sujeto de las interrogativas generales. Wow. No, aquí estamos hablando de interrogativas. Aquí, la vez pasada también trabajamos con lo que eran las interrogativas y yo les decía que las interrogativas cuando son de sí o no, es siempre el verbo el que va delante del sujeto. Vill ni, queréis beber, no queréis beber, porque dice inte aquí. Kan du, puedes tú, måste flickan, tiene que, brukar de, suelen ellos. Entonces, cada vez que nosotros hacemos preguntas, siempre las empezamos con el verbo y el sujeto. Y después viene todo lo que más, adverbio especial, y aquí creo que es complemento, los complementos que viene aquí, ¿no? Esa es la interrogativa en general. Después tenemos la interrogativa con el adverbio de, aquí no, aquí son las mismas, ¿no? Que son respuestas breves. Después tenemos interrogativa con las palabras interrogativas, palabras. Pero no nos vamos a quedar en esto mucho. Y las palabras interrogativas era lo que hablamos. Vad, quién, a qué hora, ¿no? ¿Qué? Lo que habíamos visto nosotros, los verbos interrogativos, ¿no? Que después de eso, si hay una palabra interrogativa, siempre viene esa primero y después siempre el verbo y después el sujeto. Y las que no tienen esa, viene el verbo y después el sujeto. Vamos a ver aquí. Lo que dice vamos a hablar de las oraciones compuestas y eso es de lo que estamos hablando, ¿no? Vamos a hablar de esto, de la coordinación y la subordinación. Y la subordinación es lo que nosotros llamamos el bisats. Vamos a ver primero un poquito en español para que no se desquede. Las oraciones coordinadas, nosotros hace un par de semanas atrás, vimos que habían dos oraciones, por ejemplo, que Felipe sjunger y María spela guitarra. ¿Cómo serían esto en español? Felipe Canta y María toca la guitarra. Felipe canta, punto. María toca la guitarra, punto. ¿No? Pero, ¿cómo la podemos coordinar las dos? Colocando la conjunción aquí. Y, o en este caso, o. La conjunción. Pero vendrían siendo siempre dos oraciones principales. O sea, aquí no hay una subordinación. Aquí hay una coordinación entre dos oraciones que se separan por un punto, se le coloca la O y quedaría una oración compuesta, ¿no? Pero con una conjunción. Las oraciones coordinadas con OC, que significa ahí, mantienen su mismo rango. Una oración se puede incorporar a otra hasta llegar a convertirse en un elemento oracional de ella. En lo que se llama subordinación, que es lo que vamos a ver ahora, que es el bisats, para que veamos las palabras, para que entiendan esta parte y después cuando veamos en sueco decir, pero es lo mismo.
La subordinación, que se llama underordning, o sea, subordinada, underordning. En el ejemplo siguiente vamos a subordinar la frase Per brukar äta vitlök. Per brukar äta vitlök. Y si les pregunto qué significa eso, no es necesario que sea tan difícil porque sale aquí, hasta aquí, ¿no? Per suele comer ajo. Anteponiendo a dicha frase la palabra at. Entonces, si ponemos Per brukar äta vitlök, punto. Se termina la oración. Después, otra oración. Eva säger det. Ok, ella lo dice. Se podría traducir, Eva dice eso, o Eva lo dice. Tenemos dos oraciones, como en este caso, pero aquí hicimos una coordinación y le pusimos una conjunción. Aquí vamos a usar una palabra especial, que son palabras vinculantes para formar lo que es el B-Satz, o sea, la oración subordinada. Dice, cambiamos esta y dice, Eva säger att. Eva säger att. Ya le quitamos el det porque ya no necesita, el det corresponde a esto. Entonces, Eva, lo cambiamos. Eva dice que Per brukar äta vitlök. Per brukar äta vitlök. Eva säger att. Eva dice que Per suele comer ajo. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Tenemos una oración principal, que es Eva dice, y tenemos una subordinada, que es Per suele comer ajo, que Per suele comer ajo, ¿no? Eva säger y Per brukar äta vitlök. ¿Cómo la usamos esa? Usando esta palabra, que es una palabra vinculante. ¿Cómo le llaman aquí? Dice, la oración iniciada por la palabra att funciona como complemento directo del verbo säger. Dice. De la misma manera que lo hacía det. Claro, porque det, esto está reemplazando a esto, ¿no? En el ejemplo anterior. Compara los ejemplos con... Ya. Antes de entrar aquí vamos a entrar aquí, ese ejemplo. Sujeto, verbo, complemento. Dice Eva säger det. Es porque esa es la oración principal. Pero si lo usamos como... Si el det corresponde que Per suele comer ajo, acostumbra a comer ajo, ¿no? Entonces quedaría reemplazando al det el complemento. Eva säger att. Per brukar äta vitlök. Ese att no solamente es el att, sino que es una serie de palabras vinculantes que se usan para empezar una oración subordinada. Y es lo que vamos a ver esto, la oración principal y la oración subordinada. Pero eso lo vamos a ver primero en sueco para que lo entendamos en sueco y después ya lo podemos entender un poquito mejor. Ya cuando lo sabemos en español, podemos decir, ah, así era la cosa. Dejamos lo que es la oración tradicional, o sea, la oración recta, la que es tradicional, ¿no? Con el sujeto, el verbo y el adverbio especial, y etcétera, etcétera. Entonces vamos a pasar a hablar del B-Satz, que le llaman oración subordinada. Dice, la oración subordinada es una oración que depende estructuralmente del núcleo de otra oración. ¿Y cuál es el de otra oración que viene siendo la oración principal? O sea que, por eso dice, es bien claro, las reglas dicen que una oración principal forma una oración. Las principales es una oración. Pero las subordinadas no pueden estar solas. La oración depende estructuralmente del núcleo, depende del núcleo de otra oración. Aquí tenemos el ejemplo, por ejemplo, en sueco, huvudsak. Esta es una oración principal. Hon kommer inte. Han, mejor dicho, sujeto, verbo y adverbio especial.
el adverbial, la negación. Pero si ponemos una oración principal y una oración subordinada en huvudsats o en bisats, nos dice han säger att, la oración principal. Él nos dice que han inte kommer, que él no viene. Aquí es importante que se den cuenta de una cosita. Se dan cuenta de una cosita aquí, que en las oraciones principales el inte viene después del verbo, ¿sí? Pero en las oraciones bisats el inte viene antes del verbo y viene después del sujeto, como esto. Y eso hay que tener mucho cuidado cuando uno habla sueco. Porque la oración principal es la oración, es la forma que llevamos nosotros. Sujeto, verbo, y después viene el adverbio especial. O bestämningsord, o llamémosle la palabra que define la oración, cualquier cosa, o la negación en este caso. Pero en la oración subordinada, en la negación o el adverbio especial viene después del sujeto, antes del verbo. Aquí tenemos una oración principal, huvudsats, o två bitsatser, o sea, dos subordinadas. La oración principal dice han säger. Después, la primera oración subordinada es, primero que todo, tenemos la palabra vinculante, att. Después, han inte kommer, que él no viene. Estos son han är debido a que él está cansado. O sea, porque él está cansado. Entonces ya son dos oraciones subordinadas que van vinculadas, que dependen estructuralmente del núcleo. Desde él dice que, y ahí viene la subordinada. A esta palabra, at, y a todas las palabras que empiezan los bisatser, la oración subordinada, le llaman bindeord. Y le puse la otra vez que binda es juntar, amarrar, ¿no? Se le puede llamar también fugeord. Fugeord se usa mucho cuando uno está soldando cosas, por ejemplo. O se llama bisatsord, o sea, palabras de la oración subordinada, palabra especial. Pero lo que es en realidad son palabras vinculantes, o sea, es la palabra que se usa para comenzar una oración subordinada. Y aquí tenemos las que vimos la otra vez. Puede ser el at, que significa que, om, que significa, puede significar sí o sobre, som, como, estos son debido a, o es como dar una razón, por esta razón. Darferat, porque, la respuesta de Barfer, ¿por qué? Darferat, porque. Nar, que es cuando, innan, antes, medan, mientras, sedan, después, tils, no til, tils, hasta que. Trots att significa aunque, y es lo mismo que fasten. Fasten y trots att es sinónimo. Aunque. Y för att, para, es el para y el etcétera, etcétera, etcétera. Porque pueden haber otras, pero son las más comunes estas, ¿no? ¿Qué pasa? Si seguimos un poquito de esto, vamos a... Le voy a poner esto aquí. Esto. Teníamos esto. Por ejemplo, aquí tenemos esto. Habíamos visto, parece que estos ejemplos lo habíamos visto. Por ejemplo, aquí tenemos tres ejemplos, ¿no? Dice, yo tror att, que es la palabra vinculante. Vi undrar om, palabra vinculante.
y de någonting som, palabra vinculante. Y si tenemos la palabra vinculante, lo que tenemos a la izquierda, ¿qué es lo que es? La oración principal. Y lo que tenemos a la derecha es la secundaria, o mejor dicho, la oración subordinada. ¿Qué me podría traducir la primera? Primero que me la lea y después que me la trate de traducir. ¿Cómo podríamos traducir la primera oración? ¿Alguien? ¿Qué significa trur? ¿Se acuerdan o no? Yo trur. Creo. Yo creo, o mejor dicho, creo nomás. Y después el at, yo creo que. Y después, ¿qué dice más? Lloverá mañana. Que lloverá mañana. Exactamente. De blir ren, o sea que va a hacer lluvia mañana, que lloverá mañana. Y aquí tenemos lo que es la palabra vinculante, que en este caso, yo creo que lloverá mañana. Tenemos la oración principal y la subordinada. Si vemos la próxima, no me va a alcanzar ahí, así que lo voy a hacer aquí abajo mejor. ¿Okay? ¿Cómo podríamos traducir la próxima? Vi undrar om de kommer till festen. ¿Qué significa de kommer till festen? Ellos vienen ¿a qué? A la fiesta. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros nos estamos Preguntando. exactamente. Undra es preguntarse. Vi undrar om. Entonces, ¿cómo sería? Sí. Nosotros Claro. nos preguntamos si vendrán a la fiesta. Claro, nosotros nos preguntamos, entonces sería, si sacamos ¿cómo se llama? Lo que usamos nosotros, el sujeto, porque en español podemos decir, nos preguntamos, es nosotros, si ellos vienen a la fiesta. Y aquí tenemos el om, que significa sí. Y si vemos el tercer ejemplo, ¿cómo sería? Det är någonting som jag inte förstår. Det är någonting som jag inte förstår. Esta a lo mejor está un poquito más. ¿Alguien se atreve con eso de någonting? Någonting, si usted, para los que saben inglés, se le puede decir como something. Algo. Y si yo le pusiera en inglés it's something, ¿cómo lo traduciría en español? Sí, algo. Es algo. Es exactamente, es algo. Y después el som, que, ¿no? Que se viene siendo el som. Es algo que yo inte förstår. ¿Qué significa Yo förstår? no entiendo. Que yo no entiendo. Es algo que no entiendo. Si le quitamos el yo, ¿no? Pero se dan cuenta aquí que el inte viene después del sujeto y antes del verbo. El inte y los adverbios especiales o bestämningsord separan lo que es el sujeto del verbo. En las oraciones subordinadas es algo que no entiendo.
¿Correcto? Dice, lägg märke till att bisatsen ordföljd är nästan identisk med huvudsatsen ordföljd. O sea, observen que el orden de las oraciones subordinadas es casi nästan idéntico que el orden de la oración principal. O sea, sujeto, verbo, subject, verb, objekt. Sujeto, verbo, complemento. Esa es la oración principal, ¿no? Subjektet kommer precis efter bisatsinledaren. Bisatsinledaren, que es lo que habíamos dicho que es lo que era. Son las palabras vinculantes. Inledare es bisats, es subordinada, oración subordinada. Inledare es lo que inicia. Lo que inicia la oración subordinada, que en este caso vienen siendo el sí, el que, o sea, som, el om, y aquí el at, que. Estos son bisatsinledare, o sea, los que inician la oración subordinada. Dices, el sujeto viene justamente después de lo que son esas palabras especiales que unen las palabras vinculantes y está está en primer lugar, igual como las oraciones, ¿cómo se llama? Las oraciones principales, ¿no? El orden de la oración principal. El sujeto, porque después de una palabra ¿qué es lo que viene? Viene el sujeto. Y que yo creo que lloverá, de blir ren y mor, viene el sujeto. Viundar om, viene el sujeto, porque empieza una nueva oración. Pero que es lo que es dependiente de la oración principal. En este caso, más que dependiente, vendría siendo lo que habíamos escrito acá. Claro, oración que depende estructuralmente del núcleo de otra oración, que en este caso es la oración principal, ¿no? Dice, observe también, ¿no? Lägg också märke till, observe también, póngale atención también aquí. Huvudsatsen kan stå först eller sist, que la oración principal puede estar al comienzo o al final de una oración. O sea, si yo pongo, yo tror a blir ren, yo puedo cambiar el orden de esto y ponerlo al comienzo y terminar con esto. Pero si lo pongo al comienzo, ¿qué hago con la oración principal? ¿Qué es lo que viene después de esto? Es como cuando yo hago la oración invertida. Después de esta subordinada viene el verbo y después el sujeto. O sea, en este caso sería att blir ren imorgon, tror jag. Le pongo ahí, tror jag. Om de kommer till festen, undrar vi. Som jag inte förstår, det är någonting. Är någonting. Dice aquí los ejemplos. Es súper importante esto porque lo que son la oración subordinada, que va al comienzo, y la oración subordinada, que va al final de la oración. Por ejemplo, aquí, en estos dos ejemplos tenemos, dice, en el primer ejemplo tenemos que la oración principal va primero, o sea, hun tränar varje dag. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa hun tränar varje dag? ¿Alguien me lo puede traducir al español? Ella, ¿qué es lo que hace?
Aló. ¿Hay alguien que se atreve? Que quiera decirme? Ni idea. Trenar es de entrenar. Ella entrena Todos los días. todos los días. Ella entrena todos los días. Ya que, estos son, debido a o ya que es la oración vinculante, la palabra vinculante, que es igual que el som, que el om, que el at, estos son también de palabras. Entonces aquí, cuando la huvudsatsen va primero, este no es huvudsatsen, ¿no? Hon tränar varje dag, ya que hon vill få fler muskler. Ella quiere tener más que músculos. Hon tränar varje dag eftersom hon vill få fler muskler. Ella entrena todos los días ya que ella quiere tener más músculos. Pero, y eso es cuando la huvudsats va first, pero como dijimos que la huvudsats, o sea, la oración principal, puede también ir al comienzo o al final, aquí en la otra lo invertimos, aquí dice bisats first, o sea, lo que va primero en esta oración es, aquí primero iba la oración principal, pero aquí va primero la oración, la subordinada. Y ya empezamos con lo mismo, ¿no? Se empieza con la palabra, esa vinculante, esa palabra subordinada, con la cual se inicia una oración subordinada. Eftersom hon vill, lo mismo, eftersom hon vill få fler muskler. Y aquí cambia, no se pone hon tränar varje dag, sino que tränar hon varje dag, o sea, se cambia. Es lo mismo que hacíamos cuando invertíamos la oración principal. La oración principal la teníamos así, sujeto, verbo y complemento, y cuando poníamos el complemento quería complemento, verbo y sujeto, porque va el verbo en segundo lugar. Aquí también, si nosotros cambiamos toda la oración subordinada con incluso esto, con lo que es eftersom, ya el verbo vendría en segundo lugar, tränar hon, o sea, se invierte no es hon tränar, porque hon tränar es lo que es la oración principal, es cuando se usa como principal, pero ya cuando se usa como invertida, se invierte también, tränar hon varje dag. Aquí primero, ¿qué es lo que va primero? La oración subordinada, y aquí primero va la oración principal. O sea, se puede usar de las dos maneras, solamente teniendo en cuenta de que cuando se invierte, va primero el verbo y después el sujeto. Dice, ojo, si la oración secundaria, om bisatsen står före huvudsatsen, blir denna del huvudsatsen fundament. Si la oración subordinada está delante de la oración principal, viene siendo el fundamento de la oración principal. En este caso, esta, ¿no? Es el fundamento de la oración principal, porque esta es la oración principal, no esta. Porque esto viene siendo un resultado de lo que es la oración principal. La oración principal, ella entrena todos los días. Y la subordinada, ¿qué es lo que es? ¿Por qué? Porque ella quiere tener más músculos. Y porque ella quiere tener más músculos, entrena ella todos los días. Pero entrena todos los días es lo que viene siendo. Entonces viene siendo cuando se invierte, aquí, cuando está delante de la oración principal, viene siendo, esto pasa a ser el fundamento de lo que es la oración principal. Y entonces, ¿qué pasa? Då får huvudsatsen, o sea que ahí la oración principal, el orden se cambia. Primero el verbo y después el sujeto. Y esto es importante. Så att verbet kommer precis som vanligt på andra plats. O sea que el verbo justamente, digámoslo así, como siempre, va ¿en qué lugar? En segundo lugar, andra plats. Lo que yo les decía. Si ponemos hon tränar varje dag, eftersom hon vill få fler muskler, cuando invertimos esto, lo ponemos primero, cambia el orden aquí del sujeto y el verbo. El sujeto, así
esto se ve como un solo paquete, una sola cosa, una oración subordinada, y como segundo lugar viene el verbo. Y después viene el sujeto y todo lo demás. ¿Preguntas? ¿O se entiende? ¿Están calladitos hoy? Estamos como analizando toda la información. Bueno, al menos de mi parte eso. ¿Está complicado o se entiende? Pues no está complicado, pero tampoco es así que wow, qué fácil, ¿verdad? ¿Qué dicen los demás? No, no está complicado. Lo único que hay que saber bien las palabras, saber traducir. Bueno, saber traducir, claro, exactamente, ¿no? Y más que traducción, es saber primero cómo se forma. Lo importante es cómo se forman las oraciones. Ahora, después hay que tener una cantidad de palabras para formar una oración. Y si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, cuando estábamos viendo de lo que es una oración, que es sujeto, verbo y complemento, sujeto, ustedes se saben cualquier cantidad. Se saben todos los pronombres personales, algunos, muchos sustantivos, porque un sujeto puede ser un sustantivo o un pronombre personal. Verbos, se puede usar todos los verbos habido y por haber. Y como complemento, ahí está el hecho, ¿no? O sea, el complemento es lo que hay que rellenar. Aquí estamos, y después, una vez usando estas de las oraciones principales, este orden de los factores, de las partes gramaticales, sujeto, verbo y complemento, ya viene como segundo lugar cómo se forma la oración subordinada, que existe en nuestro idioma también, y lo vimos así, justamente aquí, al traducir esta. Yo creo que lloverá mañana, o yo creo que va a llover mañana. También se puede decir, yo creo que va a llover mañana, yo creo que lloverá mañana. Y eso es una oración para nosotros normal. Ahora que nosotros nunca la pensamos cuál es la oración principal y cuál es la subordinada, es otra cosa. Así que aparte de aprender gramática sueca, aprenden gramática en español y ya piensan más de lo que están diciendo. Nos preguntamos si ellos vienen a la fiesta. Una oración común y corriente, que cualquier persona lo puede decir. Pero si nos ponemos a analizar la oración, es oración principal y después viene lo que es una palabra vinculante y después viene una oración secundaria, que depende del núcleo de la oración principal. Eso es lo importante. Que lo que viene siendo una subordinada es la respuesta de, mejor dicho, es una oración que depende de la oración principal. Y aquí también, por ejemplo, también es algo que no entiendo. De någonting som jag inte förstår. Aquí también tenemos una oración subordinada principal de någonting, es algo. Som, que. Antes de pasar a ver, lo que pasa es que ya nosotros aquí en este ejemplo, ya vimos ya, como les dije anteriormente, de que después de una oración principal, después de una oración principal viene lo que es la palabra vinculante, lo que es también una palabra que inicia la subordinada. Pero si es una negación o se usa un adverbio especial, el adverbio especial viene siempre después del sujeto y antes del verbo. Es la diferencia con la oración principal, que en la oración principal viene el sujeto, el verbo y después la negación. Y aquí no, viene el sujeto, la negación y el verbo. Es lo que vamos a ver aquí, de lo que hablamos aquí, de lo beef, regel. No es la regla de un beef, de un bife, ¿no? Que es rico, un beef.
No, ese Bishregel significa otra cosa. Y este es súper importante, y yo creo que mucha gente no lo sabe. Y yo no estoy hablando por ustedes, sino que yo estoy hablando por la gente que vive aquí en Suecia. No creo que muchos tengan. Y si tú le preguntas sobre lo que es el beef reggae, y te van a decir, no sé, se comerá, no sé, bien hecho, un beef. La regla del beef. Lo que pasa es que el beef dice bestämningsordet före första verbet. Eso significa. ¿Qué significa? Pero en realidad, eso significa bestämningsordet före första verbet. No sé, bestämningsordet, no. Eso es bestämningsordet, o sea, será el adverbio especial delante del primer verbo. Viene siendo. Aquí está, mejor dicho, aquí está. Este es lo que es dice, y bisats, que es en la subordinada, viene la negación inte, en la bisatsen viene el inte före, ante del finita verbe, del verbo finito. ¿Y cuál es el finita verbe? Es el verbo que está conjugado, o sea, ¿qué número le llamamos a este verbo? Verbo número 1. Lo que es el verbo 1, le llaman lo que es el finita verbe, o sea, el que está conjugado. Y aquí, ¿qué pasa? Que y esto es importante, esta regla, que la negación en las subordinadas viene delante del verbo conjugado, del primer verbo. Se los dije aquí, estaba aquí, lo teníamos aquí, por ejemplo. Ahí, ese es un bisats, una subordinada. ¿Qué es lo que viene? Que el inte está delante del finita verbe, o sea, el verbo conjugado. En la oración subordinada, no la principal. La principal siempre va después del verbo, pero en la subordinada, el inte, la negación, siempre viene delante del verbo conjugado, del verbo finito que le llaman. Dice, y aquí lo que dice aquí, en realidad, lo que en realidad dice aquí, se los traduzco rápidamente, dice, recuerden que en la oración principal, la ubicación, normalmente la ubicación del adverbio especial, como negaciones, el int, el ei, y los adverbios siempre, nunc, alti, aldri, canche, redan, vienen directamente después del primer verbo, ¿ya? Esto tenemos que recordarlo, eso lo sabemos así, ¿no? Porque eso es después de la oración principal. Después de la oración principal, en la oración principal, en la tradicional viene el sujeto, verbo, y después viene lo que es la negación o es el adverbio especial, que es aldri, alti, todos. Aquí es el orden que tenemos, ¿no? Después viene el otro verbo y todo lo demás. ¿Y qué dice? Pero, mientras que en la subordinada, la ubicación, se coloca esa palabra, o sea, la palabra ese adverbio especial, entre el sujeto y el primer verbo. Vamos a... Ya. Aquí tenemos, por ejemplo, si nos damos, vamos a hablar un poquito de eso de lo que es la negación, ¿no? O mejor dicho, el alti, todo lo que eso es bestämningsord, palabra que define la oración.
En la oración principal, y esto es importantísimo, esto yo creo que es todo lo principal. Esto. Y aquí es como un resumen de todo lo que hemos hablado. Que en la oración principal, la negación viene después del primer verbo. Y eso ya lo sabemos, ¿no? Porque después viene el segundo verbo y después viene todo lo que es el complemento directo o circunstancial. Todo el complemento, ¿no? Pero en las oraciones subordinadas, que viene siendo Hans Seyer de la oración principal, la subordinada es la que empieza con una palabra vinculante, que en este caso es at. Aquí viene el inte entre el sujeto y el verbo. O sea, si en la oración principal viene el verbo y la negación, en la subordinada viene la negación y el verbo. Y después todo lo demás, igual. Lo único que cambia es el orden de la negación, que aquí va después del verbo en la oración principal, que normalmente acostumbra a ser la oración principal la que más usamos, pero en la oración secundaria, cuando lo usamos junto con una oración principal y queremos negar algo, en la oración secundaria el verbo, la negación siempre va a ir entre el sujeto y el verbo, o sea, delante del primer verbo. Esto es, dígame. Perdón, tengo una pregunta. En las oraciones subordinadas, entonces no se cumple que el verbo tiene que ir en segundo lugar. No, aquí no. Aquí en este caso no. Solamente eso corresponde a la oración principal. A la principal. Ah, ok. Gracias. Porque si analizamos esta, por ejemplo, esta oración principal que tenemos aquí, Han, vil, inte, coma y morron, si le ponemos así, Han, vil, inte, coma y morron, ¿qué significa a propósito eso? ¿Qué significa eso? ¿Alguien me lo puede decir? Él no Ella vendrá no va mañana. mañana. Ella no vendrá mañana. No quiere, vil, querer. Él no quiere venir mañana. ¿Ya? Si lo usamos así, una oración principal, que es una oración normal, o sea, recta, y si la invertimos, le ponemos imorgon, la inversión, ¿qué es lo que venía después en segundo lugar? El verbo, ¿no? Vil, después viene el sujeto, han, y después viene inte, coma. Eso es cuando invertimos. Cuando lo invertimos, cambia el orden del vil, han, vil, han. ¿Por qué invertimos? Porque el complemento empezamos ahí, terminamos con el complemento, aquí empezamos con el complemento. Eso es el orden de una oración principal. Pero, y ahí se cumple la regla de que el verbo va en segundo lugar. De la misma manera, cuando hicimos esto, que Han, Seyer, Han, inte, vil, coma y morron, hay que tomar todo lo que es la oración subordinada como un complemento entero. Entonces, si pusiéramos Han, at Han, inte, vil, coma y morron, primero, ¿cómo sería el después? Seyer, Han. Ahí viene el verbo en segundo lugar. Aquí, después de todo eso, porque esto se toma todo como una cosa, un complemento. Después dice Seyer, Han. Pero dentro de lo que es la oración subordinada, es importante recordar de que la negación siempre va entre el sujeto y el verbo, o sea, delante del primer verbo, no como en la oración principal que va después del primer verbo. Entonces, ¿cómo nos queda? Dice que es importante recordar también que la regla esta de que en las oraciones secundarias el inte, la negación viene primero antes del verbo, en esta regla Bif-Regel, creo que estamos, siempre es válida en las oraciones subordinadas. O sea que esta regla de aquí, la regla esta,
siempre es válida en las oraciones subordinadas. Independientemente, y eso es uafset, y eso significa independientemente, si la oración principal está primero o al final. Es lo que les estaba diciendo yo. Han Seyer, Han Intevil, coma y morron. Y cuando cambiamos, y cuando ponemos la subordinada primero, no cambiamos el orden de aquí. El orden sigue igual. At Han Intevil, coma y morron, Seyer Han. Aquí hay otro ejemplo. No va a ser aquí, sino que viene el de acá. Este es otro ejemplo más o menos parecido a este mismo. No. No, pero así. Por ejemplo, aquí. En este ejemplo tenemos Läraren blev arg när eleven inte kom till lektionen. ¿Usted sabe lo que significa la palabra arg? Arg. Arg significa enojado, enfadado, molesto, enfadado, enojado, malo, furioso, rabioso. Eso significa la palabra arg, arg, y se pronuncia de la siguiente manera. A ver si ustedes lo escuchan. Aquí se los digo. Dice, aquí dice, arg, 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 arg. Esa palabra bien rara, o sea, arg, arg. Es una palabra, la pronunciación, hasta la pronunciación suena como enojado. Pero bueno, estábamos en esto, estábamos en que läraren blev arg, o sea que el profesor, ¿qué hizo el profesor? Que el profesor se enojó, se enfadó. Nar, ¿qué significa nar? ¿Cuándo? Cuando. Eleven no es en inglés, es en sueco. Los El estudiantes. estudiante no El llegó a la estudiante, lección. el alumno no vino a clase, ¿no? El profesor se enojó cuando el alumno no vino a clase. Eso es lo que dijo. Entonces, si se dan cuenta aquí, tenemos la oración principal, tenemos la palabra esta, la palabra vinculante, esa palabra que empieza la oración es subordinada, tenemos lo que es el sujeto y el verbo. Y la negación viene entre el sujeto y el verbo, aquí. Y después lo que tenemos el complemento, ¿no? Pero si se invierte toda la oración y se comienza con esto, o sea, aquí, se dan cuenta que si está marcado en amarillo, pasa todo como un paquete. O sea, no es que lo dividan, sino que todo pasa igual. Entonces no cambia el orden aquí. Perdón, aquí viene. Claro. O sea, aquí no cambia porque esto pasa todo como primer lugar. Lo único que cambia solamente es que la oración principal cambia el orden ¿cómo se llama? Del verbo y el sujeto. Nada más. Y eso es lo único que dice aquí en lo que dice aquí, ¿no? Entonces, esto viene siendo el orden de la subordinada. Estamos hablando del orden de la subordinada, no de las principales y subordinadas, solamente subordinada. Viene bisats inledare, así.
Vamos a colocar todo en, como teníamos en amarillo. Y vamos a aumentar el... ahí. No, no lo vamos a sacar, no, así mejor. Bueno, el orden, dice, el orden de lo que es la subordinada viene siendo bisats inledare, que es esta, que es la palabra vinculante, en este caso ahí, en este caso es at, todo eso. Después viene el sujeto, después viene este adverbio especial, que le llamábamos en español adverbio especial, y después de eso viene el primer verbo. Y de ahí viene en adelante todo lo que es el complemento. Ahí vienen todos los verbos en realidad juntos. Entonces, ese es un poquito diferente comparada con la oración principal, que en la oración principal viene primero el sujeto, después viene el verbo, después viene ese adverbio especial, y después viene otros verbos, y después viene lo que es el complemento directo y el circunstancial. Pero aquí la subordinada no, siempre empieza con bisats inledaren. Y es importante que esos bisats inledaren sepan que son estos. Los más normales, ¿no? At, om, som, efter, som. Es lo que vendría siendo en español, por ejemplo, aquí. Que, yo creo que. Aquí, no es esta la oración subordinada. Esta no es la oración subordinada. Es esta la oración subordinada. Empieza con una palabra vinculante. Esta es oración subordinada. Sí, ellos vienen a la fiesta. Que no entiendo. Oración subordinada. Efterson, un Wilfhofer Musker, oración subordinada. En este caso también aquí lo mismo. At, Haninte Willkommen y Morron, oración subordinada. Todo eso es lo que está marcado en amarillo. Y es lo que yo podría decir, lo que se podría decir todo de lo que es la oración subordinada. Claro, hay otra cosita importante después que podemos mirar un poquito más, ¿no? Pero eso es lo que es la oración subordinada. Si ahora se entendió, ¿no? Se entendió un poco. Sí, dígame que sí. Vamos a hacer un ejercicio de la oración subordinada. Pero lo que vamos a hacer aquí en este ejercicio es, vamos a usar solamente lo que son las palabras vinculantes, esa palabra especial para iniciar las oraciones subordinadas. Dice inled, inled, que significa comience, inleda, comenzar, inled, porque es una orden, inled, es una, ¿cómo se llaman los verbos esos que son órdenes? Imperativo, es un imperativo, pero el verbo es inleda. Empezar, iniciar, inleda. Inled es imperativo, silano, inled, o sea, inicie, comience, empiece. ¿Ya? Dice, comience la oración subordinada con la palabra correcta. ¿Quién quiere hacer la primera? Que me la lea y después que me coloque ahí la palabra vinculante, la palabra que empieza con la que empieza la subordinada. ¿Ya? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? René, yo sé que a ti te gusta, a ti te gusta el idioma, así es que... Ay. Vaya. Léela primero, así. Después lo que lean, que vayan practicando, no tengan vergüenza, porque es la mejor forma de Ahorita voy. Ya. Hon har alltid många gäster
Yester. Yester. Y Det helg. det helg. 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 Ya. ¿Qué significa hon har alltid? Alltid es Siempre. y har, Tiene. ella siempre tiene ¿qué? ¿Qué significa monga? Invitados. Muchos invitados. Muchos invitados. Ella siempre tiene muchos invitados. Y de helg es decir, yo no sé si es lo que vi, es heli, es fin de semana, es feriado, es un día libre, porque es fin de semana. Ella siempre tiene muchos invitados. Nar. Nar. O sea, ¿cómo sería la oración entera en español entonces? Ella siempre tiene muchos invitados cuando es fin de semana o día o fin de feriado. Claro. Porque si fuéramos al dar ferar, ¿cómo sería? Ella siempre tiene muchos invitados. Porque. Porque es. No. Ella tiene muchos invitados, porque si nosotros usamos el por qué, porque sería, ella tiene muchos invitados, porque es fin de semana, ¿de verdad? Pero si usamos el alltid, que siempre no lo usamos porque es fin de semana, sino que cuando es fin de semana. O sea, esa es la diferencia de usar cuándo y el por qué. Digamos que es esa. La número 2. ¿Quién quiere hacer? Lo voy a intentar, Silvia. Ya, y si lo lees, y yo te explico lo que significa la palabra yo. Ok. Jag blev bort ¿sí? det regnade. Ya. Bot significa mojado. O sea, yo blev våt. O sea, yo que me mojé. ¿Por qué me mojé? ¿Por qué? Porque llovió. Porque llovió. Entonces, ¿qué sería aquí? Jag blev våt om det regnade eller jag blev våt eftersom det regnade. Jag blev våt eftersom det regnade. Sí. Yo me mojé debido a o por qué. O ya que llovió. Ya que llovió. ¿Sí? La tercera. ¿Quién quiere hacer la tercera? Yo, Luis. Luis. Burning måste äta upp before go from bordet. Barnen måste äta upp. Upp. De får gå från bordet. ¿Ya? ¿Qué significa barnen måste äta upp? Que el niño tiene que comer. Tiene que comer, ¿sí? Está bien. Y de får gå från bordet. Gå från bordet. Por ello debe ir a la mesa. No, go, ir from, de la mesa. O sea que es como queriendo decir, los niños tienen que comer y después no se van de la mesa. O se van de la mesa, una cosa así. Ellos se van de la mesa. ¿Qué sería? Om, ¿qué significa om? Que es sobre o sí. Y innan, ¿qué significa innan? Creo que es Inan, porque es como. Innan, ante. Innan y efter. Innan es ante. Entonces, ¿cómo sería en español? Que los niños tienen que comerse todo, tienen que comer antes de irse de la mesa. irse de la mesa. Exactamente. Profe, tengo una pregunta. Sí, dime. Bueno, yo el eta up ya lo había visto, pero no lo termino de entender los verbos que se juntan con el up. Esta up
es como más o menos, yo en realidad, si yo te digo, yo mismo, ¿no? Yo no diría así, y yo diría solamente, ponemos esta, pero esta up es como, lo que pasa es que, ¿qué significa el up primero que todo? Hacia arriba, ¿no? Up, a ver, up es hacia arriba, y ya cuando uno está arriba, ¿cómo se dice? Up, arriba. Entonces, ¿qué pasa? Si yo pongo go, ¿qué significa go? Luis, Ir, ir. Pero si yo pongo go up, ¿qué significa? ir hacia arriba, O sea, subir. subir, claro. Stiga, ¿qué significa stiga? Significa levantar. Pero si yo le pongo stiga up, es levantarse. Stiga up. Entonces, up se usa más que nada muchas veces para remarcar la cosa. Digamos, sto es estar de pie, ¿no? Pero sto up tiene que estar levantado. Entonces, el up se usa mucho para remarcar un poquito más lo que es la acción del verbo. Igual que esta, comer, esta up. Comerse, o sea, porque tú, ¿qué haces en el acto de comer? Tú levantas la comida, y la levantas y te la metes en la boca, o sea. Porque sería lo diferente, por ejemplo, go up. Lo contrario de go up sería go near. Bajar, near, abajo, es lo mismo que up. Up, arriba, near, o sea, hacia arriba, near, hacia abajo. Up es arriba y hacia abajo es near, abajo ya. Go near, el verbo go up, subir, go near, bajar. Stiga up es levantarse y stiga near no se puede decir porque levantarse hacia abajo es muy difícil. Igual que sto es estar parado, ¿no? Stop, estar levantado, estar parado, estar de pie. Entonces, en algunas cosas se puede usar, por ejemplo, esta up es porque el acto de que tú subes la mano para comer, pero esta ner no existe. En algunos verbos se puede usar el up y el ner, por ejemplo, como en este caso el go. ¿Te queda un poquito claro? Sí, sí, ahora sí. Por ejemplo, go up, levantarse, subir, go up, go up. Pero solamente el go es caminar, ir, andar, caminar. Si le ponemos stiga, Es como significa, el get up o go up. claro, go up. Claro, como en inglés cuando usan el up. Ajá. Por ejemplo, subir, levantarse, stiga, ¿no? O sea, como stiga up, que también significa levantarse, pero ya significa nacer. Es como solamente darle un poquito más de... sinceramente, gramaticalmente, yo no te lo podría explicar de otra manera. Seguramente hay una explicación más que nada cuando se usa loop, cuando se usa... Quizás para dar más énfasis al significado de la palabra. claro, exactamente, porque después hay otro, por ejemplo, lo usan con otros, qué sé yo, por ejemplo, po, eso son ¿cómo se llama? A, antes, bajo, ¿cómo se llama eso? Son Preposición. claro, con diferentes posiciones. Por ejemplo, stiga po ya no significa, stiga significa levantarse, pero stiga up es como remarcar, levantarse, porque si le pongo stiga po en lugar de up, ya no sería levantarse, sino stiga po, entrar, pisar, subirse. Stiganer, aquí es stiganer, por ejemplo, bajar, descender, pero no se usa nunca el stiganer.
No, stiga in, entre. O sea, se dan cuenta que dependiente, hay muchos verbos que dependen mucho de cómo se me olvidó otra vez, ¿cómo se llama? Preposición se use. Bueno, se nos está acabando la hora y estábamos haciendo este ejercicio. La número 4 dice, yo trurinte, o sea, no creo, y después before in school, o sea, vamos a tener una nueva escuela. Entonces, ¿cómo sería la oración? Yo no creo que vamos a tener una nueva escuela. No si es que vamos a tener una nueva escuela, sino que sería ¿no? La otra es la oración principal. Han Frogar, él pregunta. Y la subordinada es Vizcatao en promenade. ¿Qué le dice? Él pregunta ¿qué vamos a tomar vamos a ir a salir a caminar? O sea, él pregunta si es que vamos a salir a caminar. ¿Qué le pondría a usted? Om. Han frågar om vi ska ta en promenad. La número 6, han hade, no, es del pasado del har, de tener. Han hade många vänner, o sea que él tuvo o tenía muchos amigos. ¿Dónde? Cuando vivía en Sudán. ¿Cuándo vivía en Sudán? När. Han hade många vänner när han bodde i Sudán. La séptima, hon går till biblioteket. Ella va a la biblioteca. Y después dice, hon tycker om att läsa tidningar från hemlandet. A ella le gusta leer los periódicos de su país natal, hemlandet. Entonces, ¿cómo sería? Ella va a la biblioteca. Därför att, porque, claro, no cuando, sino que porque a ella le gusta leer los periódicos. La 8, yo vill åka ut med båten, vill åka ut. Por ejemplo, igual que yo, aquí lo mismo que el ut. Yo vill åka med båten, o sea que yo quiero salir con el, o sea, yo quiero viajar con mi barco o con mi bote. Pero cuando dice åka ut, o sea, salir, viajar, salir hacia afuera, salir con mi barco, ¿no? Por eso es como para darle más realce al verbo en sí, åka ut. No åka in es entrar, åka ut es salir. Yo vill åka ut med båten. Quiero salir con mi bote. Y después dice, det blir fint väder imorgon. O sea que va a ser buen tiempo mañana. Entonces, ¿cómo sería? ¿Cuál sería? Eftersom. No, es de esta, om o nar. Om. ¿Por qué? Porque yo quiero salir, yo vill åka ut med båten om det blir fint väder imorgon. O sea, yo quiero salir a navegar, una cosa así, o salir con mi bote, si es que hace buen tiempo mañana. La 9, han ringer henne imorgon. O sea que él la va a llamar mañana. Han går till jobbet, él va al trabajo. ¿Y qué sería? Innan o eftersom. ¿Qué creen ustedes? Innan, porque es innan antes de. Han ringer henne imorgon innan han går till jobbet. O sea que él la llama mañana antes de irse a trabajar. Porque si le ponemos eftersom sería él le llama mañana porque él va a trabajar. Como que no tiene sentido, ¿no? Sino que antes de ir a trabajar. Y la última dice, alla fick presenter a chefen. O sea, todos recibieron un regalo del jefe. Y det var jul. Era Navidad. Entonces tendría que ser
¿Por qué? Därför att. Därför att. Alla fick presentera chefen därför att det var jul. Todo lo que hemos llenado aquí, innan, om, därför att, när, todo esto, at y todo eso demás, esos son las palabras especiales, vinculantes, las que vinculan la oración principal con la subordinada. Son los que inician la oración subordinada. Vamos a controlar la respuesta. Todas malas. No, están todas buenas, pero menos la primera, ¿no? O sí están todas buenas, ¿no? Todas buenas. Bueno, Quiere decir que estamos bien. De vuelta a la gramática. Bueno, estamos viendo aquí los Meninga, ¿no? Pero está aquí. Dice aquí Eva Bisatzer. Eso fue lo que hicimos, parece que. Esa fue la que hicimos, ¿no? Sí. Después teníamos la otra. Dice haga subordinada con, ya que, debido a y porque o para. Sería. ¿Cómo sería aquí, por ejemplo, varför bor du i Sverige? ¿Por qué vives en Suecia? Entonces la respuesta es yo bor i Sverige, o sea, yo, ¿qué dice aquí? Yo vivo en Suecia ya debido a. Entonces dice gift med jag en me svensk. casé, ¿Perdón? ¿no? No, sino que si está el y GIF es casado, ¿no? Entonces, ¿cómo se empieza la subordinada? Primero el sujeto. ¿Cuál es el sujeto ahí en esta? Yo. 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 Después viene el verbo. Give. Argi, ¿Es qué? med en svensk. En. Así, ¿no? Yo vivo en Suecia porque yo estoy casado con un sueco. Yo no estoy casado con un sueco, pero en ese caso, si me caso con una sueca, pero no con un sueco. Así. La segunda dice, varför är han ledsen? ¿Sabes lo que es ledsen? ¿Qué significa glad? Yo es glad. Happy. Alegre. Alegre. Glad es alegre. Ledsen Glad. es triste, Y creo, ¿no? ledsen es Triste. triste. Es lo contrario. ¿Por qué él está triste? Dice, han är ledsen eftersom, y después dice, han, familj, sin, Han han, saknar saknar. ¿Qué sin significaba familia. saknar? Extrañar. Han saknar sin Familia. familia. Han saknar sin familia. O sea que él está triste porque él extraña a su familia. La tercera y la última, antes de acabar, porque ya habíamos acabado, dice, varför ska ni till centrum? ¿Por qué van a ir al centro? Entonces, la respuesta dice, vi ska till centrum för att. Vamos a ir al centro, ¿por qué? ¿Por qué qué? Vi. Go. Ska. Vi ska, claro, el verbo Go. auxiliar primero, que denota futuro, y después viene Ska go. go. Pobio. Obvio. ¿Qué significa eso? Veremos una película. El cine. Vamos a ir al cine. Vamos al centro porque vamos a ir al cine. Bueno, mis queridos alumnos, lo dejamos hasta aquí. Podríamos seguir trabajando con esto, haciendo más. Pero
espero que ya les di lo que es la pauta de lo que son de las oraciones principales y la subordinada, así que ya la próxima semana ya vamos a empezar, vamos a leer lo que nos dice ese texto en español que teníamos ahí, para que lo entendamos un poquitito más. ¿Les parece? Bueno, aquí nos despedimos, les digo chao. Un placer haberlos visto otra vez. Heido. Espero verlos pronto otra vez, ¿ya? Cuídense, gracias. Gracias, cuídense. Chao. Chao. Heido. Hey, do.